Pues hola, ¿qué tal? A todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación, narrativas integradas, la evolución de los informes empresariales en México bajo el marco de las NIS. Es un honor para mí eh, presentar y estar hosteando este webinar en el cual a- eh, abordaremos o abriremos el diálogo sobre las normas de información de sostenibilidad junto a tres grandes expertos y expertas referente al tema y de múltiples disciplinas. Yo soy Alejandra López del equipo de Ilunca y le quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que nos estarán acompañando el día de hoy. Voy a presentarles a cada uno de ellos. Vamos Creo a que, contar, ¿sí? no, es que nada, Ale, sigue. Ah, perfecto. Vamos a contar con la participación de Adriana Pulido, directora general y fundadora de Ilunca. Ella cuenta con más de 17 años de experiencia en sostenibilidad corporativa, estrategia y criterios ESG. Ha liderado consultorías para más de 150 empresas de las más importantes en México en 15 sectores diferentes. Ha sido líder de iniciativas como la guía ASG para Viva y el programa de aceleración sobre las NIS, igual con Viva, y es conferencista, consejera y pionera en, perdón, en sostenibilidad corporativa. Permítanme unos minutos. También contaremos con la participación de Gonzalo Núñez, director y cofundador de Horizonte Exponencial, quien cuenta con más de 40 años de experiencia internacional como consultor, asesor, coach y consejero, especialista en estrategia y transformación de modelos de negocio, operativos y tecnológicos, con más de 13 años de investigación en cultura organizacional, gestión de talento y humanismo, y está alineado con la innovación, sostenibilidad y un propósito superior. También damos la bienvenida a Humberto Peña, socio y director de Grupo Sistemas, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en temas contables, fiscales y administrativos, consejero y comisario de diversas empresas nacionales e internacionales y con más de 10 años fomentando la doctrina social en el entorno empresarial, promotor de la importancia de desarrollar los informes de sostenibilidad a nivel PYME. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros ponentes que nos estarán acompañando el día de hoy. Quiero recordarles a todos nuestros participantes que están conectados que el enfoque de este webinar es un conversatorio, un diálogo entre nuestros ponentes y que cualquier duda la pueden dejar en el chat para después abordarla al final de la sesión, en nuestra sección de dudas, y que también la grabación de este webinar se les estará haciendo llegar posterior al evento, ¿no? Pues, sin más preámbulo, doy la bienvenida a todos y todos y comencemos. Perfecto. Buenos días, Alejandra. Gracias. Y buenos días a todos y bienvenidos. De verdad que es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. El primer comentario es que cuando entraron estaba apareciendo el nombre de Alejandra y pueden todos actualizarlo en los tres punticos, renombrar o rename, dependiendo cuál sea la versión que tengan, y ahí pueden actualizar sus nombres. Como me presentó Alejandra, mi nombre es Gonzalo Núñez y tengo la oportunidad de iniciar aquí conversando con dos grandes colegas, amigos, que hemos estado impulsando desde cierto tiempo, que cada uno desde una perspectiva. Y precisamente lo mencionaba Alejandra, es decir, nuestro punto de partida de hoy es hablar mucho de la NIS, ¿no? O es lo que más se escucha
y también se escucha hablar de sostenibilidad. Y lo que pudimos identificar, y precisamente es el propósito de esta sesión, es que hablar de NIS, ASG y sostenibilidad es una perspectiva totalmente integrada y vamos a ver por qué. Y para atender precisamente las distintas aristas que representan estos temas, es que hemos creado esta alianza colaborativa, ¿no? De donde, como podrán ver, tenemos el día de hoy la representación de Ilunca a través de Adriana y su equipo, de una firma de consultoría con muchos años de experiencia en el tema de ASG, estrategia y de sostenibilidad. Por otra parte, también nos acompaña Grupo Sistema, firma especializada en contabilidad y administración, con Humberto y parte de su equipo. Y por nuestra parte, en Horizonte Exponencial, que hemos concentrado nuestros esfuerzos en la parte de cultura organizacional, estrategia de negocio y gestión de talento. Y ya veremos cómo estos tres temas precisamente responden a esta perspectiva de la que hablamos. Y quizás esa visión de integrar estos temas, tenemos que irnos al ESBB, que es básicamente el consejo que rige las normas internacionales de sostenibilidad, que cuando libera estos estándares, comienza con la parte de la medición. Y estos estándares que saca este consejo son los que se toman el IFRS. Finalmente, aquí en México, se implementa a través de la NIS. Y lo que nos dice es, primero, midamos, empecemos a medir esa medición que se lleva hoy a los estados financieros, que nos comentará tanto Adriana como Humberto, nos lleva posteriormente a gestionar riesgos, oportunidades e impacto. Es como un camino, un caminito que se va haciendo, donde comenzamos con esta medición, luego vamos a una gestión de riesgo, donde yo incorporo, ustedes lo saben, tanto riesgo como oportunidades, para posteriormente definir una estrategia. ¿Qué hago con esto? Y esta estrategia tiene una posición reactiva y proactiva. Es decir, yo tengo que tomar y prepararme para gestionar estos riesgos, pero también se convierte en un tema de oportunidades y esa es ya una visión estratégica. Y finalmente, los responsables de toda esta medición, de toda esta gestión de riesgo y de la definición de estrategia, corresponde a la gobernanza, que es otro factor clave que se va integrando cada vez más. Lo podrán ver y consultar con las mejores prácticas que se libraron en febrero del Consejo Coordinador Empresarial, donde se implementa y se define también la parte de gobernanza de sostenibilidad. Entonces, como verán, es una integración que precisamente a través de esta alianza estamos buscando cubrir, ¿no? Y sin duda es un tema, un camino que vamos a empezar a ver y escuchar cada vez más. ¿Verdad? Muy, muy contento por toda esta receptividad y por todos los que se han conectado. Ahora me gustaría precisamente preguntarle a Adriana, entonces, si este proceso que estamos viviendo de integración, entonces, ¿cuáles serían las implicaciones que tú ves, Adriana, de las NIS precisamente para las empresas con este contexto? Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, yo soy muy fan y probablemente varias personas ya lo han notado, ¿no? De hablar y de promover las NIS, porque es una de las primeras herramientas, como tú bien comentabas, Gonzalo, que ya fueron elaboradas en México pensando en qué pueden o no pueden o por dónde deberían de estar arrancando en la medición las empresas en México, ¿no? Pero con referencias de herramientas internacionales o herramientas que se están usando en otros países, en otras regiones, empresas transnacionales globales, ¿no? Entonces, a mí me parece que el impacto de las NIS va a ir creciendo, va a ir evolucionando y sobre todo va a ir llegando cada vez más a las empresas medianas
incluso las pequeñas, porque una de las grandes implicaciones, volviendo a tu pregunta, ¿no? Es que por muchos años las empresas grandes han estado ya haciendo acciones y han estado ya reportando en temas de sostenibilidad o de ESG, ¿no? Pero la evolución mundial las ha llevado a que cada vez más lleven esta información o soliciten que sus cadenas de proveeduría estén respondiendo también sobre estos temas. Yo no sé si ustedes sabían, pero más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero o de la huella de carbono de una empresa grande, llámenla como quieran, Walmart, Bimbo, DHL, Cemex, ¿no? La que sea, más del 90% de la huella de carbono está puesta en su cadena de proveeduría. Entonces, imagínense que una gran empresa puede trabajar todo lo que ellos quieran, pueden cambiar algunas cosas de su tecnología, de sus procesos, pero aún así, si no impulsan el trabajo de medición, por ejemplo, en temas ambientales de su cadena de proveeduría, nunca van a poder en realidad empezar a mitigar o disminuir el impacto que tiene la elaboración de los productos o de los servicios que ofrecen, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales impactos. Y lo estamos ya viendo a nivel nacional, ¿no? Si bien las NIS tienen pues un poco más de, ¿qué será? Como año y medio de haberse publicado, ¿no? Ya hay varias empresas, sobre todo del sector financiero, las que reciben créditos o financiamiento o tienen dinero de organismos internacionales o de bancos o que pertenecen a la cadena de proveeduría de una gran empresa, pues ya están teniendo que elaborar sus reportes que próximamente van a presentar, ¿no? Entonces, las implicaciones son muchas, sobre todo para las empresas medianas que ya van a tener que entrarle de manera más formal a esto, ¿no? Y ahí se vienen muchos retos que, digo, no voy a profundizar ahorita en muchos de esos retos, ¿no? Operativos, pero uno que es muy importante decir ahorita es el tema de la gestión de los datos y de la información, ¿no? Entonces, hay implicaciones no solo de contractuales, ¿no? Porque puede ser que una gran empresa ya esté requiriendo que su cadena de proveeduría le reporte la huella de carbono. Las empresas medianas tal vez no lo tienen y ahí es donde empiezan a perder un valor diferenciador o donde empiezan a perder cierto posicionamiento frente a sus clientes grandes, ¿no? Pero también están las implicaciones de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, operativas en el sentido de que si quieres como empresa mediana o pequeña empezar a medir tu huella de carbono, pues de repente por ahí te puedes enfrentar a retos de que no tienes los datos, ¿no? Suficientes para poder hacer estos ejercicios. Entonces, si bien no quiero espantar a las empresas de lo que de repente esto puede significar, más bien lo que quiero que se lleven, por lo menos en esta primera intervención, es que es importante capacitarse, es importante que estén aquí, es importante que conozcan cuáles son esos 30 indicadores que tienen las NIS y que empecemos a analizar y por lo menos diagnosticarnos qué está pasando en mi empresa, tengo o no información para esto, para que el día que en realidad ya no sea inminente que lo tenga que reportar, me sea mucho más fácil y obviamente menos costoso, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las primeras pues, comentarios que haría, ¿no? Y justo la razón por la que estamos aquí, estas tres organizaciones, es porque una de estas implicaciones tiene que ver con que ya una vez que hayas hecho tu diagnóstico o tu evaluación con base en estos 30 indicadores de las NIS, ¿no? Pues tienes que elegir o detectar cuáles de estos temas en realidad podrían tener un impacto financiero en tu organización, ¿no? Y ahí es donde entra mucho, por ejemplo, la participación o la alianza con la organización de Humberto Peña, ¿no? Que a quien me gustaría cederle ahorita la palabra y preguntarle por qué es clave integrar la contabilidad y la sostenibilidad en un mismo marco de reporte, ¿no? Está en mute. Perdón, se me pasó quitar el mute. Buen día a todos. Bueno, como decías, Adriana, ¿por qué es importante? Yo creo que hay que partir de un principio básico y es recordar qué es la contabilidad, ¿no? La contabilidad, al final de cuentas, es el medio que todas las empresas utilizan para poder proporcionar la información financiera
y sobre de esta información financiera tomar las decisiones, tomar las medidas necesarias para generar rentabilidad y crecimiento dentro de las empresas. Uno de los grandes atributos es el planificar y controlar sobre esta información financiera. Por lo tanto, sumar la sostenibilidad viene a robustecer aún más esta parte de planear y controlar las operaciones de las entidades. Integrar la sostenibilidad permitirá que los informes financieros consideren los posibles efectos en los resultados financieros y en los flujos de efectivo que puedan llegar a tener las empresas al aplicar estos temas de ASG. Es una realidad, al menos desde mi punto de vista, es que este tema es todo un reto para las empresas medianas, pymes. ¿Por qué? Porque es toda una novedad, es algo que hay que ponerse a investigar, no será fácil encontrar cómo aplicar, cómo determinar los efectos que tienen tanto en la parte de ambiente como en la parte de sociedad y en la gobernanza, cómo afectarán estos efectos en los estados financieros. Por lo tanto, la parte contable, las áreas financieras, administrativas de las compañías van a tener que trabajar y van a tener que ponerse a investigar mucho para poder encontrar el punto exacto en donde afectan estos temas, ¿no? Estimar los riesgos ambientales y el flujo de efectivo que pueden llegar estos efectos podrían ser medio fáciles o fácilmente predecibles si estamos hablando de que hay posibilidad de cerrar una planta o de que o de que por alguna circunstancia climática habrá que suspender las labores durante un periodo. Pero ¿qué pasa cuando te metes a los temas de personal? ¿Qué pasa cuando te llegas a los temas de tus colaboradores, en donde deberíamos y podríamos medir los efectos que tiene la rotación de nuestro personal por no desarrollarlos, por no capacitarlos, por no darles el lugar exacto donde deben de trabajar con las infraestructura y los requerimientos mínimos? Esta parte habrá que buscar cómo medirla, habrá que buscar qué efecto tiene y poder plasmarlo, o al menos, si no plasmarlo en números, sí al menos revelarlo dentro de las notas del reporte, ¿no? Que habrá que complementar. Entonces, creo que es un tema bien interesante, es un tema que va a ser, como suele ser para los contadores, estar al día a día por todos los cambios fiscales, legales que se presentan, pues estas nuevas normas, estas normas de sostenibilidad vendrán a forzar a que el área, a que los contadores vuelvan a actualizarse, vuelvan a estudiar y encontrar la mejor forma para reportar esto. Te diría que creo que es un hecho que las estimaciones de sostenibilidad dentro de los informes financieros que se preparen tendrán que buscar una mejor toma de decisiones para ver el efecto de la sostenibilidad en las empresas. Deberán de proporcionar mayor transparencia e información para los terceros interesados, que esto es básico en cualquier estado financiero. Habrá que gestionar de mejor forma los riesgos que se puedan detectar, eso también será básico. Y bueno, habrá la oportunidad, aunque creo que en este momento esa oportunidad solamente está para las empresas de mayor tamaño, el buscar acceder a mejores tasas en cuestiones de préstamos o a condiciones más favorables con inversionistas. Pero esto creo que va a operar únicamente y desafortunadamente solo para las grandes empresas. Sí es un hecho que hoy dentro de la cadena de proveeduría ya muchas empresas mexicanas están solicitando y están evaluando el que sus proveedores cumplan con algo de los temas de ASG o que cumplan con la NOM 35 o que cumplan con los planes de capacitación laboral. O sea, es algo que ya está hoy día en boga y que creo que generará y dará la oportunidad
para que la gota, el pequeño grano de arena de las pymes, ayuden a cambiar el entorno, tanto en clima como en sociedad y gobernanza de las empresas del país. Sí, y yo agregaría, bueno, me gustaría resaltar algunas cosas que comentaste y que tal vez no profundizamos. La primera es el tema de riesgos, ¿no? O sea, justo a este webinar, cuando lo estuvimos diseñando, quiero compartirles a todas las personas que están conectadas, ¿no? Por la experiencia que tenemos las tres organizaciones, lo que hemos detectado es que hay temas que son puente para poder llegar a estos informes integrados, ¿no? O sea, antes, y yo no sé qué tanto tiempo lleven ustedes en estos temas, pero antes los informes integrados para las empresas de verdad eran una, perdón porque lo diga así, pero eran una burla, ¿no? O sea, porque no había en realidad un análisis integrado de cuáles eran los impactos financieros de algunos aspectos de sostenibilidad, ¿no? Y sigue siendo un reto entender cómo se va a hacer esto, ¿no? Pero uno de los enfoques que mencionó Humberto y que me gustaría resaltar muchísimo más, que puede ser un puente para los consejos de administración, para las direcciones, para que todas estas áreas financieras o de planeación puedan apropiarse mejor de estos temas, tiene que ver con el enfoque de riesgos, ¿no? O sea, en la medida en la que nosotros, con base en las NIS o en los IPSOS, podamos ver cómo esto es una forma de mapear o de anticiparnos a nuestros riesgos socioambientales y de gobernanza, en esa medida vamos a poder justo estimar, hacer mejores estimaciones de los impactos financieros que esto podría tener en nuestra organización y entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? En algunos casos, sí, hay que decirlo, catastróficas, ¿no? O sea, esto es un tema de permanencia y de continuidad de negocio y hay que verlo desde esa manera. Porque otra de las cosas que Humberto decía, bueno, a lo mejor somos, no sé, Humberto, si este fue precisamente el enfoque, ¿no? Pero pues son muchas pymes que en la medida que a lo mejor es mucho poquito, pero pueden a apoyar a la disminución de los impactos negativos que tenemos en el ambiente, ¿no? Eso es una forma de ver como todas estas iniciativas, ¿no? Pero la otra forma de verlo es cómo yo al aplicar un diagnóstico en normas de información en sostenibilidad, a evaluarme con base en los 30 indicadores que tienen las NIS y empezar a hacer incorporar acciones dentro de mi organización, puedo entonces presentarme ante las empresas grandes, ante los bancos, con un diferenciador, con un valor agregado que no solamente me va a blindar porque ya traigo un enfoque de gestión de riesgos que en México no es tan común, sino que además ya estoy cumpliendo con requerimientos que ellos sí o sí tienen que empezar a reportar, tanto las empresas grandes como los bancos, ¿no? En los bancos hay, de hecho, la Asociación de Bancos de México tiene una guía de ciertos lineamientos de todo lo que los bancos tienen que hacer para, y voy a usar esta palabra, descarbonizar su cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que el financiamiento que ellos den esté en organizaciones, en empresas que ya cumplan con criterios de ASG, que ya midan su huella de carbono y que estén haciendo acciones para disminuirlo, ¿no? Entonces, en este sentido, te preguntaría, Gonzalo, como todo esto que estamos platicando, ¿cómo va a impactar de manera, digamos, profunda en cómo se toman las decisiones y cómo se construyen las estrategias de negocio? Sí. No, muchas gracias, Adriana. Y yo creo que diste un contexto perfecto. Porque habría que pensar, y cuando se piensa en términos de estratégico, es todo este cambio, todo este elemento, cómo afecta, cómo hay que repensar la empresa en los próximos 3 años, 5 años, ¿no? Y si repensamos la empresa, porque cuando en muchos casos se presentan esto en los consejos, hay como dos vertientes. El consejo tiene una responsabilidad enorme que es garantizar la subsistencia, sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Y esto es un compromiso de un consejo, ¿no? Entonces, cuando ya piensas a largo plazo y hablamos, voy a colocar ahorita 5 años, pero en verdad este es uno de los temas de los retos, incluso a nivel de las pymes, o sea, que duren 3 generaciones. Entonces, pensemos 5 años, porque es parte de lo que vemos. Entonces, ya tiene que tener este sentido, primero desde el gobierno de la empresa, de que se tiene que revisar la estrategia de negocio
el modelo de negocio, exactamente el modelo de operación. Y me voy a sostener en esas tres. Si vemos el modelo de negocio, primero es, ¿están cambiando mis clientes? Sí o no, a partir de la sostenibilidad. Y por supuesto que tanto las nuevas generaciones como las exigencias que tanto tú comentaste como Humberto de grandes corporativos están haciendo cambiar los clientes. Entonces ya tengo una primera necesidad de decir qué quieren mis clientes ahora, ya de lo que hago, de cómo opero y de los productos que tengo. Entonces, si no cambio mi oferta, sin duda alguna puedo estar en riesgo. Entonces, el primer ejercicio de la parte estratégica sería cómo están cambiando mis clientes. Segundo, cómo está cambiando el contexto financiero. Y ambos lo mencionaba. O sea, a corto, mediano plazo, seguros, bancos, inversionistas, no ha parado, no dejan de tener una perspectiva de ASG en la agenda. Entonces, está más que demostrado, en los próximos 5 años no va a cambiar, va a incrementar. Tercero, hablamos de impuestos. O sea, hablamos que ya existen en México impuestos sobre el tema de la energía, para citar uno, ya hay muchas documentaciones sobre las próximas impuestos que se estarán liberando. Entonces, a 5 años, no duden el número de impuestos. Aquí Humberto estará pendiente de ir colocando en cada lugar donde está. Cuarto punto, vinculado quizás también al cambio de las nuevas generaciones. El talento. Está demostrado que cada vez más los jóvenes y algunos no tan jóvenes nos interesa y queremos trabajar más con empresas que tengan esta perspectiva de largo plazo y de sostenibilidad. Entonces, hay un tema también importante de atracción de talento y de mantener el talento. Quinto punto, las regulaciones. O sea, las regulaciones, unas cada vez en forma gradual, y podemos ver estas regulaciones que salen en el Estado de México respecto a economía circular, al tema de agua, es decir, Semarnat, es decir, las regulaciones cada vez se están trabajando más regulaciones en estos términos. Entonces, 5 años, no hay duda, regulaciones que van a estar en México y a nivel mundial y sobre todo si queremos trabajar con clientes de otras geografías. Los cambios en la operación y en esto hay mucho de transición, es decir, se están implantando nuevos equipos, las empresas están buscando porque ya no están disponibles y cuando tienen que renovar consiguen equipos con menor consumo de energía, con distintos términos. Entonces hay una transición y voy a llamar proactiva o reactiva, porque ya hay una obsolescencia en los equipos y cuando voy a buscar uno nuevo, entonces tengo que cambiar mis formas de operación. Y en esto es desde el reciclado y en la parte logística. Entonces voy a utilizar esta palabra, una reingeniería de las operaciones. Y eso son inversiones y consideraciones en los próximos 5 años. Entonces, todos estos elementos están, y quiero mencionar el quinto con una perspectiva, por supuesto, de cultura y también estratégico, es un nivel de conciencia también distinto. Es decir, muchos empresarios, nuevas generaciones, emprendedores, saben que el ambiente nos los está pidiendo. Es decir, todo lo anterior es válido y necesario, pero que también hay un tema de conciencia. Y esta conciencia también nos debe llevar a impulsar, y esto debe ser un porqué que cada quien puede reflexionar en la noche, de si este cambio nace desde su corazón y entendimiento que es necesario también hacer este cambio. Entonces yo creo que todos estos factores, todos estos elementos, no menciono los más relevantes, nos llevan a replantear la estrategia de negocio, nuestro modelo de negocio. Entonces, yo te diría, Adriana, que esos son los elementos. Ahora, esto implica que hay que cambiar, y voy a utilizar esta expresión, hacia adentro. O sea, es cambiar las funciones, la organización, o sea, implica un cambio general. Y ahí me gustaría regresarte a ti, Humberto, comentaste brevemente, pero este es un cambio también importante para todas las áreas, precisamente de administración, de contabilidad, que junto con las áreas de talento ahora se refaron el tigre, como se dice, ¿no? Entonces ahora les toca precisamente este. ¿Y cómo ves tú el cambio
precisamente en las áreas contable y administrativa para también llevar esto, ¿no? Para trabajar junto con las áreas de sostenibilidad y toda esta parte, ¿no? ¿Cómo ves ese reto? El micrófono. Perdón, se me fue otra vez el mío. Es un hecho que va a haber que estar muy de la mano con estas áreas de sostenibilidad, la parte contable, administrativa, tendrá que prepararse para generar los elementos que le permitan reflejar estos cambios y el impacto que puede tener en los flujos de efectivo, ¿no? Tú mencionabas algunas posibilidades de inversión dentro de las propias empresas para poder reducir ya sea su huella o poder mejorar su área laboral, porque algunas veces nos olvidamos de la necesidad de capacitar a nuestra gente, ¿no? Y entonces de repente pensamos que capacitar es un gasto cuando lo deberíamos de ver más como una inversión. Entonces, todo este tipo de detalles va a comenzar a crear un cambio en las empresas. Creo que algo bien importante es que los contadores vamos a tener que trabajar mucho en convencer al director, en convencer a los socios de las empresas de la necesidad de establecer estas normas, de establecerlas y darles cabal cumplimiento y hacerles ver los grandes beneficios que tienen conseguirlas, ¿no? Eso creo que va a nivel de mediana y pequeña empresa, eso va a costar un poco de trabajo y así habrá que enfrentarlo. Eh, Llevar a cabo las estimaciones sustentadas, hay que partir de información cierta. Creo que eso es algo que vamos a tener que trabajar las partes administrativas contables. Necesitamos trabajar sobre información que sea cierta, que esa información pueda ser comparable, que pueda ser verificable, no nada más decir, ah, pues fíjate que reduje mi huella de carbono, o fíjate que eficienté la productividad de mi empresa. Necesitamos generar las herramientas para que esto pueda ser realmente verificable y no quede solamente en la palabra, ¿no? La información tiene que ser oportuna y y esto que implica, y al ser comparable, que la información debe de llevarse a cabo año con año. El poder comparar, el poder tener información año con año, nos ayudará a ver los avances que podamos generar o no. Eh, Hay que desarrollar, obviamente, las métricas para poder medir esto. Hay que preocuparnos en desarrollar esas métricas, establecerlas. Hay que generar los sistemas de administración de riesgos para poder, de riesgos relacionados a sostenibilidad. Hay que también controlar esta parte. Deberemos de ser estrategas para mitigar o, lo que sería mucho mejor, aprovechar las oportunidades que se presenten al encontrar y al encontrar los descubrimientos que tengamos en nuestras empresas, ¿no? No necesariamente todo tiene que ser para afectar, sino se pueden generar diferentes eventos que ayuden incluso a reducir los costos que hoy tenemos, ¿no? El reciclaje, el promover la productividad con una mayor capacitación, con mejores herramientas, al final generarán un beneficio a a la empresa. Y trabajar con el gobierno de la empresa, no el gobierno federal, sino el gobierno de la empresa, para que ese gobierno se enfoque realmente a la sostenibilidad, se preocupe por la sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que si se complementan estos pasos, hay una buena oportunidad de que los informes anuales puedan realmente reflejar lo que estamos haciendo en pro de la sostenibilidad de la empresa. No sé. Oigan, yo quiero, Humberto, de lo que estabas comentando ahorita, rescatar un par de cosas, ¿no? Porque además o sea, se va el tiempo demasiado rápido y aunque faltan todavía unos minutos, hay todavía varios mensajes que queremos compartirles, ¿no? Pero uno que quiero resaltar es, estoy muy de acuerdo contigo en que los equipos financieros, las direcciones generales, de repente les va a costar un poco de trabajo
apropiarse de estos temas, ¿no? Y como decidir entrarle, como que todavía hay una nube que habla, ¿no? O que dice que pues los temas de sostenibilidad son aparte del negocio, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de riesgos, como lo comentaba hace rato, cuando empezamos a hablar de estimaciones financieras, de cuánto nos cuesta un desastre natural, ¿no? O haber perdido el centro comercial y todo nuestro producto que estaba, en Guerrero cuando sucedió todo lo de Otis, ¿no? Y que tuvimos que volver a invertir. Incluso un tema que no hemos mencionado, Gonzalo, Humberto, y que deberíamos de hablar de esto después, aunque podríamos invitar a alguien que sí sea súper experto en el tema de las aseguradoras, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto le cuesta a mi empresa recontratar los seguros cuando ya pasé por una situación de una crisis climática y ya tuve pérdidas importantes, ¿no? Entonces, hay muchos temas asociados que nosotros se los podemos ir compartiendo a las áreas de financieras, contables, y en esa medida ellos van a poder empezar a interpretar mejor lo que se pide, por ejemplo, en las normas de información y sostenibilidad. Cuando digo interpretar mejor, me refiero a interpretarlo de manera que se pueda alinear a cuáles son los objetivos de negocio, cuáles son los miedos de las empresas, cuáles son los intereses de conservar nuestro capital financiero y además de seguir creciendo y de seguir expandiéndonos, ¿no? Y de tener una permanencia en el tiempo. O sea, estos son los temas que a cualquier financiero, financiera, cualquier persona que dirige una empresa le interesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las NIS desde ese enfoque, vamos a poder ir permeando mejor el entendimiento de esto, interpretando mejor y por ende, pues teniendo más apropiación por parte de toda la empresa y una mejor alineación a toda la estrategia de negocio, ¿no? Ligado a esto, quiero compartirles como equipo, o me refiero a Humberto, Gonzalo, y yo, ¿no? En representación de nuestras empresas, pues hemos tenido estas conversaciones ya por mucho tiempo, ¿no? Al punto en el que decidimos tener esta alianza interagencia, ¿no? Esta alianza en donde a través de, si te puedes regresar una slide, Ale, porfas, a través de hablar y de presentarle y de ofrecerle a nuestros clientes, ¿no? Y futuros clientes equipos multidisciplinarios o lo que en algún momento también llamamos equipos duales, ¿no? Eso para nosotros como agencias es muy importante porque como ustedes a lo mejor ya se dieron cuenta, pues tenemos especialidades muy distintas y muchos años de estar trabajando en nuestros rubros, ¿no? Pero la evolución del mundo, la transformación que se está viviendo en el sector financiero, en el mundo de la sostenibilidad, en los sistemas de producción, en todo lo que nos enfrentamos como empresas, nos está llevando a tener un sistema distinto. Y en ese sistema distinto, los equipos multidisciplinarios, en donde entendemos y analizamos a la empresa desde diferentes perspectivas para poder tomar decisiones, son cada vez más relevantes, ¿no? Y más si estamos hablando de la elaboración, por ejemplo, de un reporte o de de sostenibilidad integrado o de unos reportes financieros que tenemos que entregarle a nuestros accionistas, a los bancos, donde ya tengamos que desglosar los riesgos ASG que están vinculados a nuestra operación. O sea, todo eso nos está exigiendo que tengamos equipos distintos, ¿no? Ahora, nada más quiero resaltar de esta slide que están proyectando que esto no solo viene por parte de las NIS o de la IFRS, como ya comentamos en algún punto, ¿no? Sino que no mencionamos, por ejemplo, que las empresas emisoras, ya a través de una circular que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace ya varios meses, ¿no? Le pide a las emisoras que reporten también la huella de carbono que está implícita en su cadena de proveeduría, ¿no? Entonces es uno de los impactos que también están sucediendo y que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De dónde están viniendo estos requerimientos o las propias regulaciones. Entonces, hablar de reportes integrados es hablar de la necesidad de tener equipos duales, equipos multidisciplinarios, ¿no? Cuando hablo de equipos duales me refiero a estas duplas que tienen que convivir de manera muy cercana, que es el expertise financiero y el expertise de sostenibilidad, en donde ahí se agrupan temas de
gobierno corporativo, de temas ambientales, temas sociales, ¿no? O sea, ese bloque de sostenibilidad tiene muchas subespecializaciones, ¿no? Y ahí es donde hablar de equipos multidisciplinarios hace mucho sentido. La que sigue, porfa, sale. Entonces, bueno, pues les hablaba yo de esta, y no sé si Gonzalo o Humberto igual quieran agregar algo, ¿no? Hablar de esta alianza colaborativa es hablar de expertos y expertas en contabilidad y finanzas, temas de sostenibilidad y ASG, y cómo todo esto logramos alinearlo de manera muy inteligente y estratégica a toda la visión de negocio, desde los accionistas, desde el consejo de administración hasta obviamente toda la operación, pasando por toda la cultura organizacional. Porque esto no se trata de que el área de finanzas o el área de relación con inversionistas o de compras presente el reporte de las NIS ya para cumplir con un check y ya está, ahí nos vemos el próximo año, ¿no? Se trata de cómo la empresa completa empieza a tomar decisiones diferentes sabiendo que el enfoque de cada una de esas decisiones de negocio ya debe tener implícito una visión de sostenibilidad, ¿no? No sé si hasta aquí Gonzalo, Humberto quieran agregar algo. Yo reforzaría, como comentaste, la perspectiva multidisciplinaria, es decir, donde necesitamos, y dependiendo también mucho de la industria, de las características, se requieren especialistas de distintos tipos. Es decir, estamos representando estas tres organizaciones que a su vez, como lo decía Adriana, también nos apoyamos con una red, un ecosistema todavía mayor, porque hay temas muy específicos por industria que surge y ya nuestro acercamiento fue ya para cubrir, como lo hemos visto desde el principio, el tema estratégico, el tema de cultura, el tema de los indicadores en particular, la vinculación que tiene con lo financiero. Entonces yo los invitaría a que de la misma manera como nos ven de esta manera integrado, como multidisciplinario, serían las recomendaciones también para ustedes en sus organizaciones. Es decir, que no es un tema que a veces solo le asignan a talento, hoy así comenzaron en muchos casos. También es una evolución porque muchas empresas habían trabajado con iniciativas de responsabilidad social, que era el área de responsabilidad social, ahora ya, como vemos, tiene que integrarse con el resto de las áreas con una perspectiva cuantitativa, entonces ya no solo es un tema solo de talento y a veces ya vienen las áreas legales con todo lo que son las regulaciones específicas que se tienen que cumplir. Entonces sí, estamos hablando de muchos temas, pero justamente cuenten con nosotros para en forma precisamente integrada poderlos apoyar, ¿no? Gracias, Gonzalo. Bueno, estoy viendo aquí, Ale, ¿nos ayudas con las preguntas? Creo que sí hay. Sí, claro. Pues pasamos a la parte de preguntas. Tenemos dos en el chat. La primera es, ¿cuál es la consecuencia, además de los temas de financiamiento, en caso de que una empresa no dé cumplimiento a las NIS? El auditor podría incorporar una salvedad o incluso abstenerse en su opinión sobre los estados financieros. Mira, yo creo que en esta parte lo más que podría hacer es mencionar sí las salvedades dentro de su informe. No lo veo a abstenerse a menos que el impacto o de quien estuviese reportando realmente no se estuviese evaluando que mi negocio está en la costa y el promedio de huracanes o la posibilidad de huracanes es del 50%, y yo no estuviese de acuerdo en revelar esta posición, seguramente ahí sí podría caer en una abstención porque el riesgo es elevado, ¿no? Veo difícil el que se den estas situaciones, pero sí las notas en los estados, las salvedades, eso creo que va a ser una práctica común que comenzará a verse reflejada en los informes. Súper. Y tenemos otra más, o no sé si Yo alguien nada más más, quisiera. perdón, sí quiero agregar algo, decirles que para las empresas que sí tienen que ya evaluarse con el tema de las NIS, ¿no? Eh,
o sea, la posición del CINIF incluso, ¿no? Es mucho de invitar a las empresas a que se diagnostiquen, ¿no? A que no lo vean como, o sea, de hecho no va a llegar a menos que su cliente o alguien así lo especifique, ¿no? Pero no es como que el próximo año les vaya a llegar el auditor y les vaya a decir, ah, es que no lo hiciste y te voy a hacer una auditoría. Todavía no estamos ahí, eso va a suceder hasta el 2027, ¿no? Entonces, para las que todavía están en tiempo y están empezando, es un ejercicio de diagnóstico donde voy a empezar a evaluar cómo, más bien, qué tengo, qué no tengo, dónde tengo que crear procesos o canales para obtener data, ¿no? ¿Qué acciones debería de estar impulsando para mejorar en mi reporte y no declarar a lo mejor que tengo tantos riesgos porque no he trabajado en nada, ¿no? Pero estamos arrancando y eso es importante decirlo. Para el 2027 sí ya va a haber una mayor exigencia, tanto para el IFRS como para las NIS, pero ahorita es digamos que el próximo año, lo que se va a empezar a presentar el próximo año es un primer ejercicio. Ahora, algo que no mencionamos porque este webinar no es de las NIS per se, ¿no? No era de explicar las NIS, pero para quienes no sepan, el CINIF tiene como diferentes niveles que va a ir abriendo año con año. Entonces, digamos que ahorita sacaron los 30 indicadores, que les llamamos normalmente los 30 IPSOS, ¿no? Pero el próximo año no solo puede existir la posibilidad de que existan otros indicadores, ¿no? Sino que además se le va a pedir a las empresas que empiecen a evaluar de manera más profunda, por ejemplo, su gobierno corporativo, ¿no? Y así van a ir aumentando en otros enfoques. Entonces, si alguien está interesado en conocer más a detalle el contenido de las NIS, ¿no? Cómo está conformada, cómo se van a ir abriendo en los siguientes años otros enfoques, pues también yo les invitaría a que incluso pudiéramos Ale y Humberto Gonzalo hacer un webinar específico para explicar las NIS en contenido, pues, me refiero, ¿no? Más como un taller de capacitación o de hecho, digo, esto ya va a aparecer ahorita un pequeño comercial, pero Ilunca tiene la posibilidad de comercializar el libro de las NIS. Entonces, si a alguien le interesa tenerlo, comprarlo, escríbanos y se los podemos también vender, ¿no? Entonces, nada más quería agregar esto porque a veces se piensa que ya va a haber una auditoría y no todavía, ¿no? A menos que alguien así lo requiera. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas en el chat es, ¿cómo sugieren ir acercando a las pymes a comenzar a reportar algunos indicadores más relevantes de las NIS, talleres, capacitaciones o acercamiento de alguna norma, sello o distintivo en específico? Y, Aquí Humberto ya nos apoyó, pero si pudieran reforzar. sí, allí yo recomendaría mucho involucrar a la alta gerencia efectivamente en algún tipo de taller y esto muy asociado como lo comentó también Humberto, es decir, que si la alta gerencia no conoce el porqué, la relevancia que se tiene, termina siendo un doble esfuerzo. Entonces, desde el primer momento yo lo que recomiendo es que se involucre el dueño, la alta gerencia, para que conozca de qué se trata, de por qué y qué está surgiendo en México sobre estos temas. Y de esta manera se entienda que no es un tema más, sino que ya viene en la agenda, como lo mencioné, regulatoria, instituciones financieras, y clientes. Y quisiera también complementar lo que mencionó Adriana, porque si bien es cierto, son las empresas públicas o las que están hoy emitiendo papeles en las bolsas, las que están en carácter obligatorio, para algunos clientes en México están solicitando, igual como se solicita la NOM, están preguntando a la hora de que estos corporativos están evaluando la empresa, le están diciendo y recomendando el que tengan las NIS como un primer paso. Entonces, insisto, no es obligatorio, pero te dicen que si tuviera las NIS, definitivamente pudieran considerarse dentro de su cadena de suministro. Entonces, sí, sí creo que el mercado genera obligaciones, lo que llamamos estándares de la industria, que aunque no son normativos, ya la industria lo toma como normativo. Entonces, esa sería mi recomendación en ese caso.
Perfecto. Creo que con respecto a las otras preguntas, ya las respondimos ahorita con el comentario de Humberto sobre a quién va dirigida. Sí, hay una pregunta de Janet Trujillo. Lo de la CNBB, lo comentó Adriana, es la circular única para emisores, la CUE. Entonces, ahí está, con todo gusto te podemos hacer llegar esa publicación de la CNBB, donde ya exige este documento. Sí, la circular completa, sí, por ahí la digo, si ustedes la googlean la pueden encontrar, pero si no se las podemos compartir, donde habla justamente de este requerimiento para emisoras, como bien dice Gonzalo. Ahora, yo quiero hacer una precisión porque hay varias preguntas de a quién le aplica o no le aplican las NIS, ¿no? Em, en general, digo, ya lo respondió Gonzalo, pero lo que sí les diría yo es que si quieren una consulta, de hecho ahí está el QR que está poniendo Ale, ¿no? Para que nos cuenten un poco más cuál es su caso y les podamos decir si les conviene evaluarse o no con las NIS, si es obligatorio para ustedes, si les conviene incluso otra forma de evaluación o de un primer diagnóstico, ¿no? Con mucho gusto y sin ninguna implicación de costo, les hacemos esa consulta para que ustedes puedan entender mejor qué les toca y qué no les toca. Esta ha sido una de las principales preguntas que se ha dado desde el día uno que salieron las NIS. Como que ha habido mucha confusión, también porque el sistema se está reacomodando. Y las empresas grandes, los bancos también están en algunos casos decidiendo, ¿no? A menos que sea algo regulatorio, ahí pues muchas veces no hay dudas, ¿no? Pero cuando no lo es o cuando hay excepciones, ¿no? Pues ahí es donde se vuelve todo muy confuso. Entonces, con mucho gusto escríbanos y podemos apoyarles en decirles en realidad qué les conviene de todo esto, ¿no? Em, Y otra parte, bueno, complementando esto que Adriana comenta, no olvidemos que por el lado financiero, las normas, a final de cuentas, son una obligación para reflejar la correcta situación de la empresa. Entonces, al igual que las normas de información financiera en las que estamos obligados todas las empresas a calcular los pasivos laborales, a calcular los arrendamientos, a calcular los impuestos diferidos y demás normas que establece el Instituto de Contadores Públicos lo que hay que hacer y lo que hay que ir pensando es que a final de cuentas estas normas de sostenibilidad acabarán siendo lo mismo, acabarán por ser parte de la información financiera y habrá empresas que reportan con normas y empresas que no reportan con normas. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser la diferencia? Muy probablemente en el mediano, en el largo plazo, esas empresas comenzarán a tener problemas para poder acercarse a dar proveeduría a las empresas grandes porque se van a ver limitadas al no poder demostrar que cumplen con las normas ya citadas. Entonces creo que todos deberíamos de acabar trabajando para reportar esta información. Sí, ahí estaba yo respondiendo algunos puntitos, sobre todo de lo relacionado a la QE, Janet. No sé si con esto ya te doy más visibilidad y si no, pues igual y podemos platicarlo por fuera. Em, en fin, yo me sumaría como cierre, ¿no? Porque ya estamos a un minuto del cierre, no sé qué quieran decir mis compañeros, pero que definitivamente es algo que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, de que va a suceder, de que vamos a tener que hacer reportes financieros considerando temas de sostenibilidad ya de manera, ni siquiera diría obligatoria, ya va a ser una práctica común. Esto va a superar la regulación. Es un proceso natural, tiene que ser regulado para que cada quien, digo, cada vez más empresas lo hagan, ¿no? Para que se lo tomen más en serio. Pero yo, por mis 17 años, que no son los 40 que llevan Humberto ni Gonzalo, ¿no? De experiencia les puedo decir que esto va a superar la regulación y se va a volver una práctica
común que te van a que vamos a tener que estar reportando y ese por ahora sería mi cierre, además de decirles, ya me estoy pasando, disculpen, decirles que bueno, el QR es para que también puedan agendar, ya sea porque quieran las NIS, porque quieran hacer un diagnóstico, porque quieran a lo mejor tener una conversación con Leticia, que es parte de nuestro equipo, y profundizar en los temas. Por cualquier cosa, ahí está el QR. Nosotros les sugerimos que agenden una sesión de diagnóstico para que puedan tener más claridad sobre el caso particular de su empresa. Y Gonzalo, Humberto, no sé si quieren agregar algo. No, agradecerles a todos el interés y la participación. Y bueno, este será el primero de muchos de esta alianza y bueno, los esperamos en la próxima. Pues gracias, gracias a todos por su atención y esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias a Buen todos. día. Buen Hasta día y con esto cerramos.